Hola queridos estudiantes del tercer curso, les saluda el profesor José Ramos, deseando que estén todos bien. En esta semana en el área de matemática estaremos desarrollando el tema término general de una progresión aritmética y suma de términos de una progresión aritmética. Tenemos la reflexión. Siempre es importante considerar la palabra de Dios en todo tiempo y tanto más cuando tengamos incertidumbre acerca del porvenir. Nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a conceptualizar lo que es el término general de una progresión aritmética. El término general de una progresión aritmética es una fórmula que permite calcular cualquier término sin calcular los términos intermedios. La fórmula del término general de una progresión aritmética es la siguiente. A sub n es igual a A1 más n-1 por r, en donde A sub n es el término general o enésimo término. A sub 1 es el primer término, r es la razón o la diferencia, y n es el número de términos. Las fórmulas derivadas del término general de una progresión aritmética son las siguientes. Fórmula para hallar el primer término. A sub 1 es igual a A sub n menos n-1 por r. Fórmula para hallar la razón de una progresión aritmética. R es igual a sub n menos A sub 1 sobre n-1 y r es igual a A sub 2 menos A sub 1. Fórmula para hallar el número de términos de una progresión aritmética. El número de términos se denota con la letra n. N es igual a A sub n menos A sub 1 más r, toda esa expresión dividido entre r. La fórmula para hallar suma de términos de una progresión aritmética es la siguiente. Suma de términos es igual a n sobre 2 multiplicado por A sub 1 más A sub n. Veamos las actividades. Considero las siguientes situaciones y resuelvo. A Mariela le ofrecen un trabajo por 5 años, con un salario inicial de $1,200 al año y un aumento de $100 cada año después del primero, o bien un aumento de $35 cada 6 meses después de los primeros 6 meses. ¿Cuál es la mejor oferta? Debemos de considerar dos situaciones aquí. Primeramente, la razón que va a ser el aumento de $100, en el primer caso $100 anuales y en el otro caso $35 cada 6 meses. Entonces vamos a considerar la primera situación. Extraemos los datos. N es el tiempo, 5 años. A sub 1 es $1,200. R es $100. Debemos de hallar A sub n y la suma de términos. Las fórmulas que vamos a estar utilizando son las siguientes. A sub n es igual a sub 1 más n-1 por r. Y suma de términos es igual a n sobre 2 multiplicado por A sub 1 más A sub n. Entonces vamos a utilizar nuestra primera fórmula para hallar el último término. Entonces vamos a ir reemplazando allí en nuestra fórmula. A sub 1 su valor numérico es 1200. N su valor numérico es 5 y la razón su valor numérico es 100. Entonces vamos a resolver allí. A sub n es igual a 1200 más 5 menos 1 es 4 multiplicado por 100. Resolviendo allí tenemos A sub n es igual a 1200 más 4 por 100 es 400. Y realizando la suma tenemos que el último término es igual a 1600. Ahora debemos de hallar la suma de términos, es decir, la ganancia durante los 5 años. Entonces aplicamos la fórmula de suma de términos y vamos a ir reemplazando allí los valores. El valor de n es 5, entonces va a ser 5 sobre 2 multiplicado por el valor de A sub 1 es 1200 más el valor de A sub n es 1600. Efectuamos allí lo que tenemos entre paréntesis. 1200 más 1600 tenemos 2800 multiplicado por 5 sobre 2. Y al final tenemos la suma de términos, la ganancia durante los 5 años es de $7,000 en el primer caso. Ahora debemos de hacer la comparación en el caso siguiente.
Podemos también elaborar allí la sucesión. Entonces veamos ahora la segunda situación. N vamos a considerar que es 5 años. A sub 1 es igual a $1.200. Y la razón, debemos de tener en cuenta allí que el aumento será de $35 semestrales, es decir, cada 6 meses. Y un año tiene 2 semestres. Entonces allí efectuamos 35 por 2 y obtenemos allí el aumento anual, que será de $70, que va a ser nuestra razón. Debemos de hallar también a sub n y la suma de términos. Aplicamos entonces la fórmula para hallar a sub n. A sub 1 es 1200 más el valor de n es 5 y la razón es 70. Entonces debemos de efectuar allí. A sub n va a ser igual a 1200 más 5 menos 1 es 4 multiplicado por 70. Y desarrollando allí tenemos a sub n es igual a 1200 más 4 por 70 es 280. Y realizamos la suma y obtenemos que a sub n es igual a $1.480. Teniendo estos datos ya podemos hallar la suma de términos. La fórmula es n sobre 2 multiplicado por a sub 1 más a sub n. El valor de n es 5, el valor de a sub 1 es 1200 y el valor de a sub n es 1480. Entonces debemos de realizar primeramente la suma de los valores que tenemos entre paréntesis. 1200 más 1480 nos da como resultado 2680. Multiplicado por 5 sobre 2, tenemos que la suma de términos es $6.700. Entonces podemos también indicar la sucesión allí, la ganancia anual, y hacemos la comparación. La ganancia total en el primer caso es de $7.000 y en el segundo caso es $6.700. Por lo tanto podemos concluir que la primera oferta es la mejor. Veamos el segundo ejercicio. Matías alquila una casa en las siguientes condiciones. El primer año paga 300.000 guaraníes mensuales y cada año aumentará 90.000 guaraníes. ¿Cuánto pagará al cabo de 5 años? Entonces podemos extraer allí nuestros datos. N es igual a 5. El primer término es 300.000 guaraníes y la razón es 90.000 guaraníes. Debemos de hallar a sub n. Entonces vamos a aplicar allí nuestra fórmula para hallar a sub n. Y el desarrollo vamos a ir reemplazando en nuestra fórmula de a sub n. A sub 1 su valor numérico es 300.000 guaraníes más el valor de n es 5 y la razón es 90.000. Entonces efectuamos allí y tenemos a sub n es igual a 300.000 más 5 menos 1 es 4 multiplicado por 90.000. Efectuamos allí la multiplicación y tenemos a sub n es igual a 300.000 más 360.000. Y realizando allí la suma tenemos que a sub n es igual a 660.000. Podemos también indicar allí la sucesión. Entonces, al cabo de 5 años, pagará 660.000 guaraníes mensuales. Veamos el siguiente ejercicio. Raquel compró 10 libros. Por el primero pagó 130.000 guaraníes y por cada uno de los demás 10.000 guaraníes menos que el anterior. ¿Cuánto suma el gasto de todos los libros? Entonces vamos a extraer allí los datos. N es igual a 10, a sub 1 es igual a 130.000 y la razón es negativo 10.000 guaraníes. Debemos de hallar a sub n y también la suma de términos. Vamos a aplicar las fórmulas de a sub n y también la fórmula de la suma de términos. Debemos ahora de realizar el desarrollo. Entonces vamos a reemplazar allí en nuestra primera fórmula para hallar a sub n. Vamos a ir reemplazando por los datos que tenemos allí. A sub n es igual a sub 1 su valor numérico es 130.000 más n su valor numérico es 10 restado con 1 multiplicado por la razón que es negativo 10.000. Entonces efectuamos allí y tenemos a sub n es igual a 130.000 más 9 por menos 10.000 y tenemos a sub n es igual a 130.000 menos 90.000. A sub n es igual a 40.000 guaraníes, es decir, por el último libro pagó 40.000 guaraníes. Ahora podemos hallar la suma de términos para saber cuánto fue su gasto total.
Efectuamos allí el valor de n es 10, el valor de a sub 1 es 130.000 y el valor de a sub n es 40.000. Entonces, desarrollamos allí. Suma de términos es igual. 10 sobre 2 es 5 y 130.000 más 40.000 es 170.000. Realizamos la multiplicación y obtenemos que la suma de términos es igual a 850.000 guaraníes. Podemos indicar allí la sucesión. Entonces la conclusión, el gasto de todos los libros suma 850.000 guaraníes. Y de esta manera entonces finalizamos el desarrollo de nuestras actividades.